Estimada comunidad, Biotecnología UDLA, manteniendo su compromiso por fomentar los espacios de divulgación científica, les da la bienvenida al conversatorio denominado Genética a base de la herencia. La genética es una rama de la biología que estudia cómo las características de los rasgos físicos se transmiten de una generación a otra. Comprender la herencia se define la manera que se forma el organismo poseen un código llamado ADN. Este código determina las características similares de cada individuo. Biotecnología UDA nos da la bienvenida en este cambio de la máster Andrea Paola Torres. Quien cursó sus estudios de maestría de las madres y medicina regenerativa en la Universidad de Sheffield, en Gran Bretaña. Con una especialización en el área de biotecnología humana, sus intereses de investigación son las aplicaciones de las células madre en la ingeniería de tejidos y bioingeniería, biomateriales y métodos de cultivo celular relacionados con la medicina regenerativa. Nuestro conversatorio tendrá una duración aproximada de 45 minutos, destinado un espacio al final del mismo para la generación de preguntas. Por lo cual, la persona que esté interesada en realizar algún interrogante que nuestra expositora deberá colocarla en el chat de la conversación. Sin más dilaciones, Máster, les damos la bienvenida. Por favor, pueden comenzar. Muy buenas tardes con todos los presentes. Bueno, muchas gracias por el espacio y por haberse unido a este conversatorio, a esta charla. Una de las cosas más importantes y una de las áreas que está tomando mucha relevancia sobre el tema de la genética y de la medicina como tal, viene a ser la parte de genética. Por lo tanto, es un poco sobre el tema de lo que es la genética y más que nada lo que implica o por qué nosotros decimos que la genética es la base de la herencia, a qué nosotros nos referimos con esta información o al hacer esta precisión. Y vamos viendo que en efecto, al rato que nosotros hablamos de genética, nosotros estamos haciendo de una u otra forma una referencia a la transmisión de características. Y esto es lo que nosotros vemos de una generación a otra, y es por eso que nosotros decimos, por lo que se establece que la genética realmente es la base de la herencia. Son las leyes que rigen la transmisión de características de una generación a otra, y también de una población y también de una especie en otra. Nos vamos a centrar ahorita en la especie humana, es decir, en la genética humana, teniendo en cuenta que las leyes de la genética pueden ser aplicables a animales y también a plantas. Entonces, la genética no es una ciencia o no es un área dentro de la biotecnología que se centra únicamente en el estudio o en las características humanas, sino nosotros nos vamos a ver, o si ustedes pueden hacer un poco de revisión, también se centra o se aplican a lo que es animales y plantas. Como les comentaba, el día de hoy vamos a referirnos a la base de la herencia en humanos. Vamos a hacer una revisión sobre ciertos conceptos o conceptos básicos para entender el resto de la charla, y nos vamos a centrar un poco en lo que es la transmisión de características en una familia. Es decir, vamos a hacer un análisis de un árbol genealógico. Les voy a ir explicando a qué se refiere el análisis de un árbol genealógico, y también hacer un poco de lo que un análisis de estos árboles y qué información nos proveen y por qué es tan útil dentro de la genética y dentro del área de la biomedicina tener realizar un árbol genealógico, tener la información de la familia. Con esto podemos comprobar realmente que la genética es la base de la herencia, pero no es todo. Es una parte de lo que compone nuestra herencia. Entonces vamos a comenzar hablando un poquito sobre la primera molécula que nosotros conocemos dentro de la vida, el ADN. Ustedes han de haber escuchado esta famosa molécula, esta famosa estructura que nosotros tenemos dentro de nuestro componente celular. ¿Qué es?
no vamos a detenernos en establecer qué es exactamente el ADN, pero lo que vamos a ver es por qué es importante dentro del estudio de la genética y por qué nosotros necesitamos conocer su estructura básica y qué implicaciones tiene y por qué nosotros decimos que todo está en nuestro ADN. Tal vez es una frase que ustedes han de haber escuchado en varias ocasiones, en donde ustedes que les dice todo está en sus genes, o sus genes lo determinan todo. Esto tiene razón. También hay ocasiones que no es 100% verdad. Vamos a ir viendo qué es lo que sucede y cuando nosotros decimos que esto es realmente cierto. Si ustedes conocen la estructura básica de la cadena del ADN, es una cadena de doble hélice, como está aquí, tiene las bases nitrogenadas, tenemos que van de 2 en 2. La palabra ADN es del ácido desoxirribonucleico. Esto nosotros encontramos en el núcleo celular y esta es otra de las características importantes que hay que recalcar. Nosotros nos vamos a centrar en la transmisión de características o del ADN que se encuentra en el núcleo. No vamos a ver otros tipos de herencia que también tenemos dentro de nuestras células, sino nos vamos a ver o nos vamos a centrar exclusivamente en el ADN que se encuentra en el núcleo celular y que se transmite hacia la descendencia a través de los diferentes procesos de división celular. ¿Qué es importante entender de la molécula del ADN? Más que su estructura, para lo que interesa en este momento, es conocer cómo está formado y qué hace nuestro ADN. Entonces, si nosotros partimos desde la molécula, vemos que tenemos esta estructura de ADN. Esta estructura, dentro de nuestro cuerpo, nosotros tenemos alrededor, o nuestro ADN de cada célula mide alrededor de 2 metros. Este ADN de alguna forma tiene que empaquetarse, tiene que ser más pequeño, tiene que compactarse y al momento que esto sucede se realiza a través de las histonas, que son un tipo de proteínas. Aquí se va realizando el empaquetamiento, se va enrollando, forman estas estructuras que se les llama nucleosomas. Todo este ADN compactado junto con nuestros nucleosomas van formando lo que se conoce como el cromosoma. En el rato que nosotros tenemos nuestro cromosoma, nosotros vamos a tener esta estructura visible, la famosa X. Ustedes han de haber visto muchas veces que el cromosoma se lo representa como una X. Esta estructura o estas estructuras de cromosomas son visibles en la célula cuando se encuentran en un proceso de división celular. Vamos a hablar un poquito de los diferentes tipos de división y por qué están relacionados o por qué es importante dentro de la genética entender este tipo de procesos. Aquí podemos observar en el núcleo las estructuras en X que representan a nuestros cromosomas. Dentro de la estructura del cromosoma nosotros tenemos dos brazos, el brazo P y el brazo Q. Esto sirve para la determinación de dónde están diferentes tipos de anomalías y de ubicar una situación puntual dentro de un cromosoma, es decir, para ubicar a un gen puntual. Las estructuras nos conocen como los telómeros y las estructuras en el centro vienen a ser, obviamente como su nombre lo indica, el centrómero y prácticamente es una estructura, que le hace más pequeño, que le hace más angosto y que determina la forma. Entonces es bastante importante para la forma y también es importante el centrómero para la división porque a través del centrómero se va a unir el uso mitótico y van a migrar los cromosomas. Por lo tanto, en su estructura es conocer que existen dos brazos, conocer que existe en los extremos que le conocen como telómeros y también que el centrómero juega un papel importante en el proceso de división. ¿Por qué decimos que el ADN es la molécula de la vida? Además de que se encuentra en el núcleo celular, nosotros sabemos que está conformada por una secuencia de pares. Esta secuencia de pares que se encuentran en un cromosoma, a la larga, a medida que van ocurriendo los diferentes procesos, nosotros podemos ver que codifican a una proteína y esta proteína a la final va a dar una característica.
Entonces lo que nosotros vemos, las expresiones que nosotros vemos en nuestra, están determinadas o están dichas qué es lo que debe suceder en nuestro ADN. Esta secuencia, este orden de letras que nosotros tenemos va a determinar qué proteína tiene que formarse y esta proteína va a decir qué debe o qué característica tiene que expresarse, que es la característica que nosotros vamos a observar. En este caso tenemos que esta secuencia que nosotros tenemos aquí de ADN va a una proteína que va a dar un pigmento o que va a codificar un pigmento y esta va a ser el color morado a la flor. Entonces, a la final sabemos que este color morado de flor depende de este cambio en o de esta secuencia de letras. Si nosotros hacemos un cambio en la secuencia de letras que nosotros tenemos aquí, ya no vamos a tener un color morado. Tal vez tendremos un color amarillo, tendremos rojo. Entonces, un cambio en cualquiera de estas letras ya nos cambia lo que nosotros vamos a ver. Por eso nosotros decimos que el ADN, en nuestro ADN, está lo que somos, define lo que nosotros somos. ¿Cómo pasa este proceso? Bueno, este proceso es de mecanismos celulares en donde el ADN pasa por un proceso de transcripción para formar a la ARN mensajero. Luego la ARN mensajero se va a pasar por un proceso de traducción y nosotros vamos a tener nuestra cadena polipeptídica que va a dar proteína y vamos a tener una secuencia de aminoácidos, unos codones de parada y eso nos va a decir qué es lo que debe hacer. Parte de nuestro ADN. Nuestro ADN a la final va a codificar o nos va a decir qué debe expresarse dentro de las diferentes, dentro de nuestras características. Por lo tanto, esto es muy importante para nosotros saber si hay un cambio aquí, lo que se le conoce como las mutaciones, hay alguna modificación, alguna letra o algunas pares de letras, vamos a tener una expresión o una característica, puede ser una característica o una mutación maligna que conlleve a una enfermedad o que conlleve a alguna condición perjudicial para la persona. Entonces todo está dependiendo en estas secuencias cómo se están formando. Como les decía, nuestro ADN, todo es nuestro ADN, está dentro de nuestras células, específicamente dentro del núcleo celular, y nosotros tenemos que el ADN viene a ser una secuencia de 3.200 millones de letras. Entonces es una extensión bastante larga, es en unas células en procesos de división nunca van a poder identificar a la estructura del ADN, es decir, generalmente se la identifica cuando nosotros o cuando nuestras células entran en el proceso de división y realmente se da la condensación se da la condensación de la cromatina o la condensación del material genético y se empiezan a formar los cromosomas. Como les había dicho, la formación de no es nada más que esta condensación de esta secuencia de letras en estructuras compactas que son visibles del microscopio en un peso de tenemos casi de 2 metros de ADN, lo cual es mucha información. Y para poder analizarla, poder estudiarla, se debe o ha hecho la formación de estas estructuras. Y les quiero compartir este video en el que se pueden observar la formación de los cromosomas. In this animation, we'll see the remarkable way our DNA is tightly packed up to fit into the nucleus of every cell. The process starts with assembly of a nucleosome, which is formed when 8 separate histone protein subunits attach to the DNA molecule. The combined tight loop of DNA and protein is the nucleosome. Multiple nucleosomes are coiled together, and these then stack on top of each other. The end result is a fiber of packed nucleosomes known as chromatin. This fiber, which at this point is condensed to a thickness of 30 nanometers,
is then looped and further packaged using other proteins which are not shown here. This remarkable multiple folding allows 6 feet of DNA to fit into the nucleus of each cell in our body, an object so small that 10,000 nuclei could fit on the tip of a needle. The end result is that the DNA is tightly packed into the familiar structures we can see through a microscope, chromosomes. It is important to realize that chromosomes are not always present. They form only when cells are divided. At other times, as we can see here at the end of cell division, our DNA becomes less highly organized. Con este video, lo que se puede observar es realmente cómo el ADN, toda esa estructura grande, se va compactando, se va haciendo más pequeño hasta formar las estructuras, que son nuestros cromosomas. Esto es importante porque a partir de esta formación de los cromosomas, nosotros podemos empezar a analizar y a estudiar su comportamiento, porque vamos a saber qué genes se ubican en qué posición de los cromosomas y qué sucede con la característica que está dentro de ese gen o de esta secuencia de ADN que está en un lugar puntual de los cromosomas. Por eso es muy importante este proceso de formación. Dentro de nuestro cuerpo, en este proceso de formación, nosotros vamos a tener diferentes puntos de control, obviamente para que la formación sea adecuada y no tengamos cromosomas con diferentes tamaños o con diferentes estructuras a las normales. Vamos a repasar brevemente los dos tipos de división celular, que viene a ser el proceso de mitosis y el proceso de meiosis, y su relevancia para la parte de la genética. Porque es importante tener este proceso, entender estos dos procesos. Uno, porque la mitosis es el proceso en el que nosotros vamos a mantener la información genética de una célula en el proceso de división, porque nosotros vamos a tener la formación de dos células hijas que son exactamente igual y que contienen exactamente la misma información que la célula progenitora. Entonces es muy importante para mantener la información. Dentro de la mitosis tenemos varias fases. La primera es la interfase, que bueno, no es una fase como de dentro o propia de la mitosis, sino es una fase en la que la célula está preparándose para entrar en el proceso de división, está duplicando el material genético, está creciendo y en esta etapa el núcleo también crece para que tenga más espacio y se pueda dar el proceso de división. Luego viene la mitosis como tal, que es la división del material genético y la formación de las dos células iguales. Y luego tenemos la citocinesis, que es la división del citoplasma. Y aquí también está un video en el cómo se da o cómo se ve una célula en mitosis. Aquí les comparto. Esta es una de células reales, así se ve el proceso de mitosis. Obviamente está acelerado, ¿no? Ustedes aquí pueden ver las diferentes fases dentro del proceso de mitosis, no vamos a revisarlas, pero también pueden ver unas líneas, unas líneas verdes bastante delgaditas. Esos vienen a ser el uso y es importante porque les dice a los cromosomas a dónde tienen que dirigirse durante este proceso. Esto es importante si ustedes ven también la formación o la separación de las células, que viene a ser la citocinesis, la separación del citoplasma, y tenemos como resultado dos células que son exactamente igual. También otra de las características, si ustedes ven o se fijaron al inicio del proceso, no se ve o no se entiende la cantidad de ADN que está dentro de esta célula, es decir, no podemos observar o no podemos distinguir a la información genética, y aquí ustedes también pueden ver en estos gráficos. El ADN, que es el que está en rojo, está totalmente regado en el núcleo, no tiene una estructura, está de forma lineal, está desordenado. Por el rato que empieza el proceso de división, se empiezan ya a ver unas estructuras más o unas líneas más definidas
que vienen a ser nuestros cromosomas, o que vienen a ser los cromosomas que nosotros tenemos dentro de nuestra célula. Entonces, al rato del proceso de división, se forman los cromosomas. Los cromosomas no están siempre formados en una célula, sino que se forman exclusivamente para que la célula entre a un proceso de división. El siguiente proceso de división celular es la meiosis. La mitosis se da en todas las células somáticas, mientras que la meiosis se da en las células sexuales. ¿Cuál es la principal función de la meiosis? Es reducir a la mitad el número de cromosomas, y obviamente esto se da en la formación de los gametos. La meiosis tiene dos fases o dos divisiones, la meiosis 1, la meiosis 2, y al final nosotros tenemos la formación de 4 células hijas haploides. Pero más que nada, lo más importante para el estudio de la genética dentro de este proceso es lo que ocurre en la meiosis 1, en la primera profase, en la que nosotros tenemos este proceso conocido como el entrecruzamiento. En el entrecruzamiento, el entrecruzamiento no es más que el intercambio de genes entre dos cromátidas. Les voy a explicar un poquito qué es lo que pasa o por qué nosotros esquematizamos a veces a los cromosomas con una línea y a veces lo ponemos en forma de X. Generalmente los cromosomas están de esta forma. Entonces, cuando empieza el empaquetamiento vamos a tenerlo así. Vamos a tener estas líneas negras que van a ser nuestros genes de interés. El rato que ocurre la síntesis del ADN, el rato que se da la duplicación del ADN, como su nombre lo indica, nuestro material genético se va a duplicar. Por lo tanto, vamos a tener 2 líneas rojas y vamos a tener 2 líneas azules. Obviamente, estas líneas rojas las dos son exactamente igual y las 2 azules son exactamente igual. Estas 2 líneas rojas y las 2 líneas azules van a estar unidas por el medio o por el centro. Y aquí nosotros tenemos o se forma la estructura típica del cromosoma, que es la forma de X. A cada de estas líneas que ustedes tienen aquí se les conoce como cromátidas. Como son exactamente iguales las dos, se llaman cromátidas hermanas, porque son igualitas. De ahí sale el término de cromátidas hermanas. El otro cromosoma pasa exactamente lo mismo. Se duplican las 2 líneas, las 2 cromátidas, se unen por el centrómero, forman un solo cromosoma, y estos cromosomas están conformados por 2 cromátidas hermanas. El rato que nosotros tenemos estas 2 cromátidas hermanas, tenemos el proceso de entrecruzamiento, que no es más que el intercambio de información. Y ustedes han de haber visto que se esquematiza mucho al proceso de entrecruzamiento, como ustedes ven aquí. El cromosoma con una sección del cromosoma azul, el rojo con una sección del cromosoma azul y el azul con una parte del cromosoma rojo. Entonces aquí tenemos el entrecruzamiento. ¿Qué pasa como resultado del proceso de meiosis? Nosotros tenemos la formación de gametos, óvulos y espermatozoides, y estos tienen una información, o cada uno va a cargar con una información diferente. Vamos a tener óvulos que van a tener información exactamente igual a la que nosotros iniciamos, el cromosoma rojo, el cromosoma azul, pero también vamos a tener gametos que tienen la información combinada, parte del rojo con azul, parte del azul con el rojo. Entonces estos sí, los cromosomas recombinados o los gametos recombinantes, porque tienen información entre los cromosomas. ¿Por qué también es importante la meiosis? La meiosis también es importante. Tenemos el proceso o porque aumenta la variabilidad genética de los individuos y de este intercambio del material genético. Nosotros tenemos que es totalmente aleatorio. Al nosotros tener esta combinación totalmente aleatoria de intercambio, obviamente vamos a tener un sinfín de posibilidades que se pueden formar o de combinaciones que se pueden formar. Por lo tanto, consecuencia de la meiosis, además de la formación de los gametos, es la variabilidad de los individuos. También, al tener células haploides, se unen 2 células haploides, volvemos a tener una célula diploide, volvemos a mantenemos
constante el número de cromosomas dentro de nuestra especie o de generación en generación. A mayor número de cromosomas vamos a tener mayor variabilidad genética. ¿Por qué? Aquí está, este es un ejemplo bastante claro de qué es lo que sucede. Si nosotros, cada especie tiene diferente número de cromosomas. Si nosotros estamos tomando que existen dos, aquí tenemos, en esta célula tenemos tres cromosomas homólogos, ¿no? Son exactamente iguales. Cuando nosotros tenemos esta información, vamos a tener la replicación, vamos a tener el proceso de entrecruzamiento, el rato que se alinean los cromosomas en el plano ecuatorial, tenemos el intercambio de información, no sabemos en qué orden pueden estar, se pueden ordenar literalmente quién, no existe una regla o alguna definición puntual de cómo los cromosomas en el plano ecuatorial inmigran, por lo tanto, nosotros vamos a tener que se pueden alinear de cualquier forma y esa alineación va a variar y vamos a tener diferentes, como resultados, diferentes combinaciones y vamos a tener una gran cantidad de gametos con diferente información. Es difícil encontrar gametos que van a contener la misma información genética porque van a partir de procesos de entrecruzamiento diferentes y de ahí viene la variabilidad. Mientras más cromosomas tenga una especie, es más común o más probable que tengan mayor variabilidad. ¿Cómo podemos nosotros tener un estimado o una idea de la cantidad de combinaciones posibles? Porque el número de combinaciones posibles es 2 a la n, donde n es el número de pares homólogos que nosotros estamos intercambiando. ¿Cuántos pares nosotros tenemos en la especie humana? 23 pares de cromosomas. Tenemos 46 cromosomas. Por lo tanto, mientras más pares tenemos, más variabilidad nosotros vamos a tener también, y a partir de esta variabilidad podemos tener la infinidad de combinaciones posibles entre los gametos, y por eso es que en cada familia, incluso dentro de una misma familia, ustedes pueden ver que no son iguales a sus hermanos, pueden compartir diferentes características. Sí, van a haber características que ustedes compartan, pero van a haber muchas características que ustedes no comparten, y esto viene a partir de la recombinación que se dieron en los gametos. Sí, siguen siendo, o las células de sus padres vienen a conformar a transmitir la información genética por el orden que tuvieron los cromosomas o cómo decidieron ordenarse en los cromosomas al proceso de división. Van a determinar qué características se van a manifestar, van a determinar qué características no van a transmitir y qué características son prácticamente las que ustedes van a tener. Es por eso que no vamos a tener individuos o no van a tener hermanos iguales, a excepción obviamente de los individuos gemelos y de los mellizos, que eso es otro caso, que son casos bastante puntuales. Pero si nosotros hablamos de forma general, ustedes pueden ver y compararse con sus hermanos, van a encontrar características similares y también van a encontrar características diferentes. Todo esto, la idea o nos ayuda mucho para entender el proceso o las leyes de Mendel. Aquí ustedes tienen a Mendel, padre de la genética. Mendel estableció 3 tipos de leyes. El descubrimiento o la postulación de las leyes mendelianas fue antes de entender este proceso de división mitótica y meiótica. Y luego se dieron cuenta que realmente lo que dijo Mendel tiene razón, o lo que dijo Mendel es verdad. Nosotros vamos a tener o el comportamiento que Mendel vio a través de sus leyes y que definió a través de sus leyes están respaldados por lo que ocurre en estos procesos, por el proceso de cómo se alinean los cromosomas, cómo se distribuyen y cómo se da la variabilidad. Entonces, eso es bastante importante. Fue un proceso posterior. Al inicio, cuando Mendel postuló sus leyes, no se publicaron y demás, pero no tuvo el impacto como él hubiese esperado. Este impacto de entender las leyes mendelianas surgió a partir de entender los procesos de mitosis y meiosis. Es decir, cuando se desarrollaron las técnicas para entender los procesos de división, entendieron que lo que Mendel había dicho o lo que había postulado era correcto. Y aquí lo que yo les voy a compartir, solo
Déjenme un ratito dejar de compartir la pantalla para ponerles en el chat. Esta es una aquí les voy a compartir. Aquí están. Esta es una, en el chat ahorita del foro, ustedes van a tener un link a una actividad que hicieron mis estudiantes este semestre sobre las leyes mendelianas. Este es un juego, no es una actividad didáctica en la que ustedes puedan repasar las leyes mendelianas. Aquí ustedes pueden, van a ir analizando las 3 leyes. No me quiero detener mucho en qué es lo que hace cada una de estas leyes. Les comparto, como les digo, el link. Es gratuito, ustedes pueden ingresar, pueden revisar. Esta es una actividad, como les comento, realizada por mis estudiantes de este semestre para que ustedes puedan comprender las 3 leyes mendelianas de una forma más clara y didáctica a través de este juego que es Tesoro del Pirata. Ustedes tienen creo que 10 estaciones y en cada una tienen que ir, les va dando una parte teórica, también tienen una parte para contestar una pregunta sobre un pequeño video de un minuto que les da la explicación y van avanzando hasta llegar hoy a encontrar el tesoro, que es haber acabado todos los pasos. Entonces, como les comento, algo bastante interactivo. Háganlo, practiquen. Si no conocen las leyes, me parece una buena forma en la que ustedes pueden ver. Dentro de las leyes mendelianas empezaron a establecer algunas definiciones. No vamos a ver todas, sino algunas importantes para entender la siguiente parte, que son las características mendelianas en humanos. Lo primero es hablar de los cromosomas homólogos. Nosotros habíamos hablado que tenemos, que se forman nuestros cromosomas a partir de la condensación de nuestro ADN, el rato del proceso de división, pero algo bastante importante es que nosotros tenemos, si ustedes saben, tenemos 43 pares de cromosomas. ¿Por qué nosotros decimos 43 pares de cromosomas? Porque nosotros tenemos 2 cromosomas 1, 2 cromosomas 2, 2 cromosomas 3. Este es un cariotipo en donde ustedes van a tener nuestros 23 pares y siempre vamos a hablar de 2 en 2. ¿Por qué hablamos de 2 en 2? Porque uno viene de nuestro padre y el otro viene de nuestra madre. Y estos se llaman o se les conoce como cromosomas homólogos. ¿Por qué? Porque tienen la misma información en el mismo sitio. Si ustedes ven un poco en detalle este gráfico con todos los números, ustedes pueden ver que tienen los 2 pares de unos exactamente las mismas líneas en el mismo lugar y del mismo ancho, al igual al 2 y así todos los pares. Porque uno viene de nuestro padre, uno viene de nuestra madre y son exactamente iguales. Por eso se llaman cromosomas homólogos, cromosomas iguales. Cromosomas que tienen la misma información. Aquí se ve un poco más claro esta definición, por eso aquí tenemos está esquematizado en diferentes colores para que ustedes puedan comparar que realmente es lo mismo. Amarillo, esta banda amarilla que está en el paterno, igual está en el mismo lugar en el materno. La banda verde está en el mismo lugar en el paterno y en el mismo lugar del materno. A estos genes o estas características, llamemos estos genes que nosotros tenemos aquí en estas bandas específicas, se les conoce como alelos. ¿Qué son los alelos? ¿O qué vienen a ser nuestros alelos? Los alelos son las múltiples o las formas alternativas de un gen. En el caso que nosotros vamos a hablar es de características dominantes y características recesivas. Las múltiples formas. Vamos a encontrar siempre 2 formas, porque tenemos 2 genes o 2 cromosomas, uno paterno y uno materno. Entonces tenemos dos formas alternativas. Y aquí nosotros podemos encontrar. Vamos a encontrar nuestros 2 cromosomas, uno de nuestro padre, uno de nuestra madre. En este caso vamos a analizar el color de los ojos. Entonces nuestro padre nos va a dar para el color marrón. Entonces tiene el cromosoma. Tenemos nuestro cromosoma, tenemos nuestro gen. Este gen va a codificar para color de ojos marrón. Tenemos también la opción que codifique para el color de ojos azules,
¿Cómo sabemos qué es lo que se va a codificar? Nosotros vamos a tener siempre dos combinaciones. Se les conoce a las combinaciones que son iguales como homocigotos, homo iguales. Pueden ser homocigotos dominantes cuando tienen la letra mayúscula y son homocigotos recesivos cuando tienen la letra minúscula. Y se les conoce como heterocigotos cuando tenemos las dos características. En este caso tenemos la característica color de ojos y nuestras formas o nuestros alelos viene a ser color de ojos marrón y color de ojos azules. Es decir, las dos posibilidades que nosotros podemos tener. Vamos a tener o los ojos marrones o los ojos azules. ¿Qué se va a expresar? Dependiendo de la combinación que nosotros vamos a tener. Dos iguales marrones, en este caso que es la letra mayúscula, vamos a tener ojos marrones. Vamos a tener dos azules, letra minúscula porque este viene a ser el recesivo, vamos a tener ojos azules. Pero ¿qué pasa con los heterocigotos? Los heterocigotos vienen a ser una combinación de las dos características. La característica que se conoce como dominante y la característica que se le conoce como recesiva. ¿Qué se expresa? La característica dominante, porque va a dominar a la recesiva. Y aquí tenemos también otras dos definiciones, lo que es el genotipo y lo que es el fenotipo. El genotipo es la información genética. Si ustedes pueden ver, homocigoto dominante, doble dominante, homocigoto recesivo y tenemos el heterocigoto. ¿Qué es lo que se expresa? Es del genotipo, es decir, la característica que nosotros vemos. Esto es a nivel de nuestras células. Esto nosotros no conocemos, no vemos. Conocemos, pero no podemos ver. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Lo que se expresa, la manifestación de estas características. Y esto es el fenotipo. Siempre la característica dominante es la que se va a manifestar, ojos marrones. La característica recesiva es la característica que se va a expresar únicamente en recesividad, es decir, las dos copias tienen que ser iguales, recesivas, para que se manifieste. La característica heterocigota va a tener un dominante y un recesivo. ¿Por qué son ojos marrones? Porque el dominante se va a expresar cigoto, nos da una característica dominante. Y nosotros vemos a la final ojos marrones. Entonces esto es importante entender cuando tenemos un homocigoto, dos iguales dominantes o dos iguales recesivos y heterocigoto diferentes, una mayúscula y una minúscula. A los dominantes siempre se les ponen las letras mayúsculas y a los recesivos siempre se pone la letra minúscula. Y tenemos las combinaciones. A partir de estas características y siguiendo las leyes mendelianas, nosotros encontramos ciertos que siguen la genética mendeliana y que se expresan por un gen. Esa es otra de las características o una de las características importantes. Vamos a hablar en este caso de características monogénicas, es decir, que están en un solo gen. Tenemos ciertas características que están definidas únicamente y que nosotros podemos ver su expresión, y de estas nos vamos a basar para analizar en un árbol genealógico. Por ejemplo, aquí tienen el óvulo de ver es si está pegado o si es que está suelto. Y hace qué gen hace cada uno. Un gen dominante determina que los lóbulos de la oreja cuelguen sueltos y no estén adheridos, como está aquí en la imagen A. En la imagen B, nosotros vamos a tener que esta condición que es pegada a la oreja, se da por un gen recesivo. Por lo tanto, nosotros deberíamos ser porque en realidad nos está dando una letra, E minúscula y minúscula, para tener adherido. Otra de las características que ustedes posiblemente no sepan que se debe a una condición genética es el enrollar la lengua. Esta es una habilidad que algunas personas tienen y obviamente otras no. También está definido por una condición genética. El enrollar la lengua es cuando ustedes pueden hacer esta forma como en U definida. Hay otras personas que no lo pueden hacer. Por ejemplo, yo no puedo hacer esta forma en U. Y esto también está dado, aunque ustedes no lo creen, a través de una herencia mendeliana. Hay un gen que nos dice que podemos o no podemos enrollar la lengua. El enrollar la lengua es una habilidad dominante, es de un gen dominante. Las que no tienen o que solo pueden presentar esta curvatura es de un gen recesivo, es decir, somos homocigotos recesivos para esta característica. Quienes pueden serlo son dominantes
tienen el gen dominante y lo pueden hacer. Otra de las características que también parece bastante simple es entrelazar los dedos. Si ustedes cogen y ponen sus dedos, como se encuentra en el gráfico, vean qué pulgar queda encima. Si queda encima el derecho o si queda encima indistintamente. Crucen sin pensarlo, no lo piensen, solo crucen las manos. El rato que ustedes hagan ese cruce, ustedes pueden darse cuenta qué dedo va a quedar arriba. Esto también, cuál dedo queda encima, si el izquierdo o el derecho, también se debe a una característica genética. Si queda el pulgar izquierdo sobre el derecho, es dominante. Si queda obviamente el derecho sobre el izquierdo, es recesivo. Me parece, como les digo, parece una característica bastante simple, o puede ser algo que muchas veces no lo determinemos o no ni siquiera lo imaginemos, pero se debe a una característica, a una característica genética. Otra característica genética es poder doblar o no los dedos, lo que se le conoce como el pata de gallo. Si ustedes lo pueden doblar, como la punta más hacia atrás, en un ángulo mayor de 45 grados, es un homocigoto recesivo. Y el dominante, cuando ustedes incluyen o lo hacen en un ángulo menor a 45. Entonces, dependiendo de poner hacia atrás su dedo, también depende de una característica dominante y recesiva. Entonces, como les digo, son cosas bastante simples que parecerían que no dependen de nada, pero en efecto dependen de la genética. Por eso decimos que lo que nosotros hacemos, por más pequeño que sea, no pensar que la genética está solo definiendo si vamos a tener una enfermedad o si vamos a tener qué tipo de color de ojos o demás, sino estas simples características. Parecen bastante sencillas, algo que tal vez nunca lo hubiésemos imaginado, pero están determinadas por una característica sencilla. Quiero que en este momento, por favor, ingresen a esta página que se llama menti.com, ingresen este código que ustedes tienen aquí, también les voy a compartir en el chat, y lo que quiero ver es entre todos los participantes quiénes, si tenemos mayor cantidad de individuos dominantes o si tenemos mayor cantidad de individuos recesivos. Están dos características, el de enrollar la lengua y el de entrelazar los dedos. Entonces también les voy a compartir aquí en el chat la página web para que puedan ingresar, es menti.com, y van a necesitar el código que es 77209913. Este es el código que ustedes deben incluir para que puedan, para poder obtener y tener esta información. Vamos a ver cómo, qué información vamos obteniendo a partir de los resultados que ustedes van ingresando. Entonces vamos a parar un ratito este compartir y les voy a pasar la nueva. Si no ingresan resultados, no vamos a poder ver qué información tenemos o quiénes tenemos más información, de quiénes tenemos más presencia de individuos. No se animan a compartir su información. Vamos viendo si ya se están cargando algunos resultados. No se están cargando los resultados. Bueno, chicos, entonces continuemos hasta ver qué es lo que
qué es lo que sucede. En base a esto, nosotros podemos hacer los diferentes, o lo que se conoce con los famosos árboles genealógicos. Les voy a enseñar cuáles son las principales características y un análisis bastante sencillo de cómo hacer árboles genealógicos. Nosotros tenemos, o algunos de ustedes deben de haber visto esta información sobre árboles genealógicos, que no es más que una serie de círculos y cuadrados que ustedes pueden ver aquí, ordenados de una forma que parece un árbol. Por eso se le conoce como árbol genealógico. Esta no es más que una representación de la historia familiar. Nosotros vamos a poner o vamos a incluir a todos los miembros de una familia, identificando su parentesco, el sexo, obviamente, si son hombres o mujeres, para determinar así un rasgo concreto. Nosotros vamos a hacer un árbol genealógico de una característica puntual o de un rasgo particular. Pueden hacerse de varios rasgos, mientras más rasgos ustedes tomen es más complejo, pero nosotros vamos a hacerlo de una característica de la que nosotros vimos anteriormente para ver cómo se analiza. También, ¿por qué es útil? Primero, para saber cómo se está heredando un rasgo, y luego para saber si una persona va a presentar o no la enfermedad a través de su información genética. Cuando ustedes, es muy común que cuando ustedes digan, estoy estudiando genética, les hagan la pregunta, ¿cuál es mis hijos van a tener ojos azules, van a tener ojos verdes, si es que mi abuelito tiene tal, son ojos azules, pero mis papás son ojos cafés, o cosas de ese tipo. ¿Cómo ustedes pueden contestar a esas preguntas? A partir de realizar un árbol genealógico y hacer un análisis bastante sencillo que les voy a indicar cómo hacerlo. ¿Cómo se construye un árbol genealógico? Es bastante sencillo. Van a tener, esto ya es algo que está definido. Aquí ustedes en esta página del NCBI, que es una página de una base de datos, ustedes van a encontrar un artículo en el que se estableció cuáles son las figuras y las leyendas de cada uno de los árboles, para que todas las personas que realicen los árboles genealógicos usen la misma nomenclatura. Siempre que nosotros hablemos de un hombre, esto es un cuadrado. Cuando hablemos de una mujer, estamos hablando de un círculo. Cuando no sabemos si es hombre o mujer, sexo desconocido, rombo. Cuando es un aborto, va un triángulo y ahí se debe colocar si es hombre o mujer. Cuando nosotros estamos hablando de una característica, perdón, de una característica particular, lo que nosotros vamos a hablar es, lo vamos a pintar. Cualquier color es totalmente pintado. Si nosotros vamos a hablar de una característica de un individuo que tiene dos características o está afectado por dos condiciones, la vamos a pintar de dos colores, como está aquí. Cuando nosotros hablemos de una familia, por ejemplo, que tiene 5 hijos, en vez de ser 5 cuadrados, se puede hacer el cuadrado y escribir el número. Lo mismo para las mujeres. Otra información importante que se debe proporcionar es si la persona está fallecida, si hay algún miembro de la familia que está fallecido. Otra condición es que ustedes van a encontrar muy común, es una flechita al lado de alguno de los símbolos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que esto es de la persona a la cual nosotros queremos estudiar. Entonces esta flechita al lado de un cuadrado o de un círculo nos está diciendo que este es nuestro individuo a estudiar o de quién no queremos tener la información. Aquí también tienen otras formas u otras representaciones. Siempre, obviamente, vamos a tener un hombre, vamos a tener una línea de relación, es decir, que esta línea nos indica que hay un matrimonio entre un hombre y una mujer. La línea hacia abajo nos quiere decir descendencia, es decir, las personas que nosotros pongamos después de esta línea son hijos de esta pareja. La línea horizontal después de una línea vertical nos está diciendo hermandad, estas personas son hermanos. Y luego vamos haciendo una línea individual. Entonces aquí nosotros vamos a decir que esta pareja tuvo un hombre, tuvo una mujer, esta mujer como está pintada totalmente, está enfermo, tuvo un aborto y tenemos una persona, un hijo de sexo desconocido. También hay diferentes, dentro de los árboles genealógicos se debe poner la mayor cantidad posible de información. Si hay gemelos homocigotos, si hay gemelos monocigóticos, si no conocemos el tipo de gemelos que son, ustedes pueden ver que existe una diferencia en cómo nombrar. Si una pareja no tiene descendencia, se pone una línea pequeña.
Si es una pareja infértil, se pone una línea. Si estamos hablando de que existe consanguinidad entre los individuos de la familia, va una doble línea. Si no tenemos información disponible, se pone un signo de interrogación. Todas estas definiciones o toda esta nomenclatura que se debe incluir en los dos, ustedes la pueden encontrar en esta página que se encuentra aquí, y ese es un documento que establece todas las posibilidades que pueden enviar a través de los árboles genealógicos. Mientras más detallado esté un árbol genealógico, es más fácil saber o estudiar la característica definida. Una vez que nosotros hemos hecho o encontrado todos los miembros que queremos incluir en nuestro árbol genealógico para una característica impuntual, nosotros construir nuestro árbol genealógico, que es lo que se encuentra aquí. Los números que ustedes van a encontrar siempre a la parte en estos números romanos son generaciones. Y siempre se van a enumerar a los miembros de la familia de izquierda a derecha. Entonces va generación 1, individuo 1, generación individuo 2, generación 2, individuo 1, generación 2, individuo 3, y así sucesivamente con cada una de las generaciones. ¿Qué es importante colocar? Todos los individuos, pintar a todos los individuos que estén afectados. Entonces su árbol genealógico puede terminar así, o hablando de características más complejas, ustedes pueden tener este tipo de árbol genealógico. Acuérdense que cuando cruzamos una línea diagonal, nos quiere decir individuos fallecidos dentro de nuestro árbol. Tenemos gemelos, tenemos 3 características: hemofilia, anemia falciforme, enfermedad de Down. Y esto es lo que nosotros debemos hacer en un árbol genealógico, es decir, poner toda la información de todo o de la mayor cantidad de individuos a lo largo de la generación, para nosotros poder establecer qué podría suceder en una futura generación. Entonces, por ejemplo, este individuo o este varón, si tiene hijos, si va a presentar esta enfermedad de la hemofilia o no va a presentar la enfermedad de la hemofilia. ¿Cuál es la probabilidad de que sus hijos o no se enfermen? Y eso nosotros podemos hacer a partir de esta información. Vamos a tomar características más fáciles y vamos a hablar de 2 tipos: la autosómica dominante y la autosómica recesiva, con características bastante simples. Cuando hablamos de características dominantes, nosotros hablamos que tiene que estar una letra en mayúscula. Acuérdense que la característica dominante es la que siempre se expresa, y mientras esté la letra en mayúscula en uno de los padres, es enfermo. Y obviamente, si los hijos están enfermos, y si los hijos también tienen esta letra en, van a presentar la enfermedad. Aquí también es otra de las condiciones que nosotros podemos tener. Una característica dominante siempre se manifiesta en todas las generaciones, y solo es necesario un solo gen, es decir, solo una copia dominante. Si es homocigota, igual va a presentar la característica. Y como estamos hablando de una característica autosómica, hay distribución o igual distribución en hombres y mujeres. Por lo tanto, nosotros vamos a tener aquí igual distribución, o no nos importa si son hombres o mujeres, igual van a estar en la misma proporción de afectados. La otra forma es la autosómica recesiva. Si habíamos dicho que la característica recesiva o los genes recesivos necesitan 2 copias para expresarse, nosotros vamos a necesitar las 2 letras en minúsculas para que una persona se enferme. Obviamente, estas características recesivas, al necesitar las 2 copias, pueden tener menor probabilidad de ocurrir en una familia. ¿Qué necesitamos? Que los 2 padres estén enfermos, porque vamos a tener, acuérdense, una copia o un cromosoma enfermo de nuestro padre y un cromosoma enfermo de nuestra madre. Hablemos de determinados. Al rato que tenemos la unión de estos 2 cromosomas que contienen este alelo enfermo, se va a expresar la enfermedad. Y aquí nosotros igual vamos a necesitar o vamos a tener que, como es autosómica, se expresan en ambos sexos en igual proporción, porque es una característica que no está ligada a X ni a Y. Sabiendo que existen esquemas de herencia autosómica dominante y autosómica recesiva,
vamos a hacer un árbol genealógico, contando con una de las características que hicimos anteriormente, que vienen a ser el lóbulo de la oreja. ¿Qué es lo que, aparte de toda esta información, nosotros al construir los árboles genealógicos debemos incluir la información genética? Porque si ustedes recuerdan, cuando vimos los árboles anteriores, solo veíamos los que están pintados, que nos está diciendo que tienen la enfermedad, y los que no están pintados, o sea, es decir, personas enfermas y personas no sanas. Aparte de esa información, ya para poder saber cuál es la probabilidad de que ocurra en una siguiente generación o se manifieste la enfermedad, debemos poner la información genética. Información genética dependiendo del tipo de enfermedad que tiene, si es dominante o si es recesiva. Si, en este caso vamos a hablar de la parte recesiva. ¿Se acuerdan que decíamos que cuando están pegados era recesivo y cuando estén sueltos eran dominantes? Por lo tanto, las personas en este caso que están pintadas con morado son recesivas, son FF, y las que están en blanco, los hombres y mujeres en blanco, pueden ser homocigotos o pueden ser heterocigotos. En este caso, como sabemos que existe individuos enfermos de esta pareja, necesitamos una copia enferma del padre y necesariamente una copia enferma de la madre para que tengan hijos enfermos. Y esto se va haciendo a través de los cuadros de Punnett. Y aquí ustedes pueden ir viendo. Cruzamos un individuo heterocigoto, que es esta mujer, por el padre, que es homocigoto recesivo, y podemos tener los posibles genotipos de la descendencia. Vamos a saber qué es lo que sucede en cada uno de los descendientes. Con esta información nosotros sacamos la probabilidad. Tenemos 4 descendientes. Vamos a ver cuántos van a ser enfermos y cuántos van a ser sanos. Entonces, en este caso, vamos a tener que la mitad de los descendientes van a presentar el lóbulo suelto, ya porque son dominantes, ya sea porque presentan un genotipo dominante o un genotipo heterocigoto, pero fenotípicamente se expresa el dominante. Por lo tanto, la mitad tiene el lóbulo suelto y la mitad va a tener el lóbulo adherido. ¿Qué pasa si nosotros cambiamos a los padres? Ya no vamos a tener un padre enfermo, o en este caso lóbulos adheridos, y un padre que tiene el lóbulo suelto, sino que los dos tienen el lóbulo suelto. Las probabilidades también nos cambian. Entonces aquí ya vamos a tener otra probabilidad. Vamos a tener que el suelto tiene una probabilidad de 3/4 o del 75% de probabilidad de que ocurra, y el adherido tiene el 25% de probabilidad de que ocurra. Por lo tanto, a partir de esta información, nosotros podemos ir viendo qué es lo que sucede, y también podemos ir tomando y analizando las posibilidades, las combinaciones posibles de que ocurra. Con esto, o sabiendo que puede suceder podemos tener diferentes tipos de individuos. Yo quiero, y así se hace un análisis genealógico de un árbol genealógico, compartir con ustedes un siguiente ejercicio. Vamos a tener el albinismo, que es una probabilidad, una persona que no tiene pigmentación, que generalmente es más blanca que el resto, que se debe al autosómico recesivo. Entonces, para que sea albino, tiene que ser A recesivo, A recesivo. Para que sea normal, es decir, tenga pigmentación, tiene que ser A dominante o A recesivo. Vamos a tener 2 progenitores normales que tienen un hijo albino. Por lo tanto, si ya sabemos que son fenotípicamente normales, pero que tienen un hijo albino, estos progenitores van a ser heterocigotos. Ellos saben, y dentro de su familia ya han visto que tienen esta enfermedad, y lo que quieren saber es si es que tienen 3 hijos, cuál sería la probabilidad de que todos los salgan albinos, o que tengan 2 albinos y un normal. Entonces vamos a hacer el mismo análisis anterior. Como ya tienen un hijo albino, sabemos que son heterocigotos, entonces vamos a tener nuestro cuadro de Punnett con A mayúscula, A dominante A recesivo, A dominante A recesivo. Hacemos el cuadro y sacamos las mismas probabilidades. Que sea normal, que son el
A mayúscula o el que es A mayúscula a minúscula es 3/4 y el que sea albino es 1/4. Entonces, aquí está lo que ocurriría o cómo nosotros podemos sacar la probabilidad de que sean albinos y normales. En el primer caso, utilizamos las probabilidades individuales. Esto es como nosotros podemos saber qué es lo que sucede, es decir, cómo es el cálculo. La probabilidad de que sea albino es de 1/4. Queremos que sean los dos individuos, por eso elevamos al cuadrado o multiplicamos 1/4 por 1/4 y multiplicaríamos también por el 3/4 para tener a los 3 hijos. Es decir, siempre vamos a sacar la probabilidad en total. Si tienen más hijos, se debería analizar qué es lo que sucede con cada uno de estos hijos e ir multiplicando las probabilidades. Entonces aquí nosotros tenemos la probabilidad que sea albino 1/4 por 1/4 o 1/4 al cuadrado por la probabilidad de que sea sano, que es 3/4, y queremos ver qué sucede. Y en el B, perdón, vamos a tener el 1/4, la probabilidad que sea albino, tenemos 3 hijos y vamos a tener elevado al cubo o multiplicamos 3 veces 1/4. Entonces, siguiendo con la anterior, por favor ingresen otra vez al Menti, usen este código y escojan la respuesta correcta para estas dos opciones. Ahí ustedes tienen diferentes porcentajes. Lo que quiero es que ustedes vayan a escoger cuál es la respuesta que ustedes creen correcta. Vamos a ver sus respuestas y también para ya terminar, ver un poquito una última reflexión sobre las características genéticas y también otras consideraciones que se deben tener cuando se realiza un análisis de familia. Entonces voy a ver cómo van con la selección de las respuestas para compartir los resultados. Aquí está. Déjenme ver porque no está habilitado el cuestionario. Según esto se está. Sí. No, bueno, no sé por qué no me sale como abierto.
no sé qué pasa. Pero bueno, en la literal A es 1,5, no, perdón, es 4.6 y la respuesta literal, literal B es 1,5 para que ustedes tengan esa respuesta y comparen con la respuesta que ustedes van teniendo. No sé por qué no me interior lo voy a revisar. Y como última consideración, que el rato que ustedes estén analizando una condición o cualquiera, deben tener en cuenta que nosotros tenemos una parte genética, ¿sí? Nuestro ADN dice que se va a expresar y qué es lo que nosotros vamos a ver, pero también hay condiciones ambientales que van a influir para saber qué se va a manifestar. Por ejemplo, la estatura. Nosotros sí, genético que nos va a establecer nuestra estatura, pero también hay unas condiciones ambientales que también van a afectar a qué características tiene. Una persona que tal vez hace mucho deporte, o generalmente hay ciertos deportes durante la adolescencia o durante la niñez que favorecen o ayudan a que una persona sea más alta, también va a ayudar. Nuestro estado corporal también está muy relacionado a que si tenemos una contextura a veces delgada, podemos tener una contextura un poco más gruesa, pero eso también va a estar influenciado por nuestro tipo de alimentación. Si es si hacemos ejercicio, cuáles son nuestros hábitos y demás. Entonces, no solo los genes o no solo lo que está dentro de nuestro ADN va a definir lo que nosotros somos. También ambiental y también dependiendo la característica, este componente ambiental va a representar o va a ser muy fuerte. Entonces hay que tener en cuenta esto también. No todo lo que sucede, lo que nos sucede o lo que nosotros somos, y que hace que se expresen, sino que debemos tener esa combinación con la parte ambiental. Nosotros en ciertas características ir determinando cómo se van a expresar o cómo se van a manifestar. Entonces, esta es la última que quería compartirles. La genética, nuestros genes definen nuestras características, pero requieren también del saber qué es lo que deben hacer. Entonces, no podemos decir que porque está en nuestro ADN es algo que siempre va a pasar. Ambientales que influyen y hagan que esto no suceda. Con esto, chicos, quería terminar la exposición. No sé si tienen o la presentación. Quiero saber si tienen alguna inquietud, algún comentario, alguna duda. Muchas gracias, André, por la realicen. Sí, hay algunas preguntas. La primera es un ratito nada más. La primera es si es que hay un software o cuál es el mejor software de genealogía. No te escucha, Carlitos, se te oye bajito. Ay, perdón. Sí tenemos varias preguntas. La primera es ¿cuál es el mejor software de genealogía? ¿Cuál es el mejor software para? Claro, el mejor software de genealogía o algún software que usted nos recomiende. Estuve buscando un software justo para la presentación. La mayoría de softwares que están habilitados, y ustedes van a encontrar diferentes páginas web, pero las páginas web hacen referencia para que ustedes puedan establecer más, no a nivel genético, ustedes pueden establecerlo a nivel de con figuras, con su historia familiar. No encontré uno específico o uno especializado para hacer árboles genealógicos genéticos. Ustedes van a encontrar, hay el de MyHeritage, si no estoy mal, y ustedes entran su información, van ingresando la información de sus padres y lo que les ayuda a hacer es su árbol
genealógico a través de la familia para que ustedes puedan ir viendo a sus abuelos, a sus bisabuelos y demás, pero no incluye información genética específicamente. Y no encontré uno puntual para que ustedes, para que puedan hacer, en ese caso, también al utilizar figuras definidas, círculos y cuadrados, lo más fácil es utilizar en un PowerPoint o utilizar diferentes plantillas como como el que ayuda a hacer flujos. Dentro también hay uno de Word que ayuda, una de Microsoft que ayuda a hacer flujos. Ese es uno de los más fáciles porque son figuras definidas. Pero no hay uno que ayude, software para esto, no encontré al menos. Ok, muchas gracias. Tenemos otra consulta. ¿Qué significa que una enfermedad o condición sea congénita y una que sea hereditaria? Carlitos, no te escucho. Le repito, André, ¿qué significa que una condición sea congénita y que sea hereditaria? ¿Cuál es la diferencia? A ver, una enfermedad que sea hereditaria es que obviamente tus progenitores tienen o manifiestan la enfermedad, o en tu familia hay información referente a esa enfermedad o a esa característica. Generalmente los árboles genealógicos se van a establecer para analizar una patología, una enfermedad. No se hacen muy frecuentemente como lo que nosotros hicimos para ver una característica como el óvulo de la oreja, o si es que estamos hablando de entre los dedos y demás, sino que esto ya se llega un poquito al consejo o al tema de consultoría genética, y se establecen más bien características genéticas. Si es una enfermedad hereditaria, hay mucha probabilidad que esa característica, si es que es dominante o recesiva, se vaya manifestando en las diferentes generaciones de esa familia. Y ahí hay que analizar realmente qué condiciones tuvieron las personas de esa familia para ver cómo se manifiesta. Que sea congénito también está relacionado a que está vinculado con la parte genética. Tengan en cuenta que también dentro de una familia, nosotros aquí lo vimos de forma bastante general, pero una característica específicamente una, una enfermedad, a más de la parte ambiental que puede influir, hay diferentes grados. Y también dentro de ya metiéndose en un caso puntual, ustedes deben analizar lo que se conoce como la penetrancia de la enfermedad, también como la expresividad de la enfermedad, que eso va a ir variando. No todas las personas, incluso dentro de una misma familia, van a manifestar la enfermedad en el mismo grado que otra persona. Por lo tanto, ya para hacer un análisis más puntual, esta información genealógica se complementa con información molecular y se van haciendo a partir de la característica de interés. En este caso, se van haciendo las secuenciaciones puntuales para ir ayudando y teniendo información más puntual. Aquí nosotros hemos visto de forma general, presenta, no presenta, puede ser dominante, puede ser recesivo y demás, y ya, pero realmente ya en casos puntuales hay que ir más allá, hay que entrar y utilizar técnicas moleculares para estar 100% seguros y poder dar un consejo genético, que ahí vienen los médicos genetistas, exacto, y poder ya trabajar con información certera a nivel molecular, porque eso no nos va a cambiar, y ahí sí ir tomando las debidas consideraciones. Ok, también tenemos otra pregunta. ¿A qué generación una enfermedad puede ser hereditaria? Se habla de hasta una quinta generación, pero eso también va a ir dependiendo que no haya ninguna mutación dentro en las características. También, si es que es una enfermedad dominante o recesiva,
Las enfermedades recesivas pueden mantenerse ocultas por su característica más generaciones que una enfermedad dominante, porque una característica recesiva, recuerden que necesita las dos copias con letras pequeñas para que se manifieste. Puede suceder que nosotros vamos a encontrar personas que son heterocigotas, es decir, que tienen la letra mayúscula y la letra minúscula, pero al rato de combinarse, de unirse, se combinan las dos mayúsculas o se sigue combinando una mayúscula, una minúscula, una mayúscula, una minúscula, así durante varias generaciones. Por lo tanto, la enfermedad va a estar ahí hasta que tal vez en alguna generación se encuentran dos minúsculas y se encuentra presente. ¿Qué quiere decir esto? Que si en una familia hay un historial de una enfermedad genética, no porque pasan más generaciones esta enfermedad desaparece, siempre va a estar latente o siempre va a haber la posibilidad de que ocurra. Lo que va a ir disminuyendo es la probabilidad de que ocurra. Es decir, en cada generación, si ya no va apareciendo, va a tener, es decir, haciendo con un ejemplo claro. Vamos a tener que en la primera generación tenemos una característica recesiva, la primera generación no presenta la enfermedad, en una segunda tampoco, en una tercera tampoco, porque siempre vamos a ir encontrando individuos heterocigotos. Tal vez en una cuarta generación la probabilidad de que esa característica o esa enfermedad se manifieste ya no va a ser de un 80%, podemos tener un 20% de que la característica se manifieste. Y así, a medida que vamos aumentando las generaciones, la probabilidad va a ir bajando. No va a desaparecer 100%, pues vamos a llegar a una probabilidad bastante baja de que se manifieste la característica o la enfermedad en este caso. Pero nunca, lo que no desaparece, la probabilidad disminuye, pero no la enfermedad como tal. No va a ser que ya, porque pasan muchas generaciones, se perdió, sino más bien por probabilidades cada vez va a ser más pequeña o más difícil que aparezca. Ok, Andrés, bueno, les agradecemos mucho a las personas que se conectaron esta tarde. También agradecemos de esta manera damos por concluido este webinar. Biotecnología, una presentará los días más contenido informativo, así que por favor, muchas gracias.